Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Aceptado en su pueblo, darles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos. Levantándose, lo echaron del pueblo, llevaron hasta el precipicio sobre el que estaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los textos bíblicos que la Iglesia nos pide que leamos en este día domingo, el cuarto domingo del tiempo ordinario, son muy contundentes, queridos hermanos, en el concepto central y el mensaje para nosotros. En el libro de Jeremías, nosotros vemos el llamado a la vocación. Ese es el mensaje del libro de Jeremías, el llamado a la vocación. Y cuando nosotros utilizamos este término, inmediatamente pensamos en el sacerdote, el religioso o las religiosas o las monjas. Y no es así. No es solamente vocación la del sacerdote o la de la religiosa. Vocación también es ser madre, ser padre, caminar como un laico comprometido, una laica comprometida en la iglesia. Y hay otras vocaciones, la vocación de ser médico, de ser abogado, de ser artista. Es una vocación, son carismas que el Señor nos regala y que nosotros, de acuerdo a la orientación de los padres y los entes de autoridad o las figuras de autoridad entre los 0 y 5 años, nosotros vamos cimentando para que el resto de la vida podamos fortalecerlas. Y queridos hermanos, miren lo que dice el texto bíblico. En los días del rey Josías, el Señor me dirigió la palabra. ¿Quién está hablando? Jeremías. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Esto es algo real.
Y nosotros no lo creemos, porque siempre estamos pensando que es el papá y la mamá los que dispusieron crear una nueva vida, y que es el papá y la mamá los que en adelante simplemente me orientan. No, hijos, desde antes que tú nacieras, desde antes que te concibiera, Dios te pensó, Dios me pensó, porque es que Dios es Dios, es el creador, es el que todo lo puede, y Dios no es una criatura como nosotros, limitados, miedosos, que nos asusta una hormiguita. No, hijos, Dios es el creador, el dueño del universo. Y cuando Dios pensó crear el universo, te pensó a ti y me pensó a mí con el nombre que tenemos. Por eso a mí me duele cuando muchas personitas, uno por decir algo le dice a alguien, Guillermo Alberto, ay, no me diga el Alberto. ¿Por qué es tu nombre? No, es que a mí nunca me ha gustado ese nombre. No, hijos, el nombre que llevas lo escogió Dios, y a través del Espíritu Santo, por medio del ángel de la guarda de tu papá y el ángel de la guarda de tu mamá, llega a que ese nombre que llevas sea el escogido por Dios. Y es muy lindo, queridos hermanos, es muy hermoso, porque el nombre que llevamos determina nuestra personalidad y la vocación y el llamado que Dios nos hace. Es real lo del texto. Antes que te formara en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Hijos, y todos hemos vivido este llamado. Ustedes, desde una labor del hogar, desde la condición de madres, todos desde la condición de hijos, otros desde la condición de líderes religiosos, sacerdotes, religiosas o monjes. Pero todos hemos sido llamados a la vocación y todos estamos con el agrado de poder sacarla adelante con toda seguridad. Obviamente, hay personas que luchan y pelean toda la vida con el llamado y la vocación que Dios les ha regalado. ¿Pero por qué? Porque viven deseando y viven esperando una cantidad de cosas para agradar a uno o a otro, a una persona o a otra, hijos, y de esa forma uno se enloquece, porque los seres humanos hoy queremos esto, mañana queremos esto, pasado mañana esto otro, somos inconstantes. Hoy estamos felices con alguien y mañana no lo queremos ni ver. Es la realidad del ser humano. Hoy estamos felices y nos prometemos: te amaré toda la vida. Y a los 8 días está uno, pereza, esta mujer tan cansona, este hombre tan fastidioso. Así somos. Y entonces por eso es que, como no nos preparamos para qué es lo que quiere el Señor y decidimos hacer lo que nosotros queremos, como Él es Dios y sabe lo que es bueno para ti y para mí, pero no se lo preguntamos, nosotros que somos limitados y lo único que sabemos es lo que podemos ver aquí ante los ojos, pero no vemos lo que va a pasar mañana, por eso es que nos equivocamos. Si nosotros atendiéramos el llamado de Dios a escuchar su palabra mañana, tarde y noche,
Si nosotros nos dispusiéramos, queridos hermanos, y preparáramos el espacio de nuestro corazón para que la palabra de Dios llegue al corazón, eche raíces, se expanda y comience a alumbrar mi camino y el camino de los demás, otra cosa sería nuestra vida, hijos. Pero no se preocupen, con los años que tengamos, estamos a tiempo, hijos, para que los años que nos queden de vida los podamos vivir de rodillas ante el Señor y de pie ante el resto del mundo, felices y en paz, y con paz en el corazón. Eso es uno aceptar la vocación. Pues, queridos hermanos, como todos los llamados, el profeta también pone repulsa ante el Señor. A todos nos ha llamado. A Abraham lo llamó, a Moisés lo llamó. ¿Qué le dice Moisés? El Señor le dice, ve y habla con el faraón. Moisés era tartamudo, o sea, gago. Y entonces coge y le dice al Señor, Señor, ¿yo cómo voy a ir a hablar con el faraón sabiendo que yo soy tartamudo? ¿Y qué le dice el Señor? Tú simplemente ve, que yo soy el que voy a hablar. Y nosotros a toda hora le ponemos trabas y le ponemos barreras y sacamos disculpas para no cumplir la voluntad de Dios. Hijos, eso es lo mismo que le pasa al profeta Jeremías. Pero mire lo que le dice al Señor, lo que le dice el Señor. Tú cíñete los lomos, prepárate para decirles todo lo que yo te voy a mandar. No les tengan miedo. O seré yo quien te meta miedo. Si tú les tienes miedo a ellos, si tú le tienes miedo a ellos y no confías en mí, yo te voy a hacer dar miedo. Te voy a hacer sentir solo. Porque es que, queridos hermanos, el Señor Dios anda siempre con nosotros. Y nosotros muertos del miedo por todos los lados. Cualquier cosita nos espanta. No, hijos, para nada. Hay que armarnos de toda la gracia y el amor de Dios para salir adelante. Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te podrán. Es una promesa, una promesa maravillosa. Esto es lo que quiere el Señor de nosotros, que nos dispongamos en sus manos para Él poder hacer toda la obra que le ha prometido al profeta Jeremías. Queridos hermanos, y en el texto bíblico del Evangelio vemos un momento muy especial. Esta es la continuación del texto bíblico que días atrás leímos, que es cuando el Señor se presenta en la sinagoga, le pasan el rollo de la ley, el libro del profeta Isaías, él lo desenrolla y sale el texto bíblico que dice, hoy se cumple esta escritura que acaban de escuchar, porque yo soy el Hijo de Dios y Dios me ha enviado a evangelizar, a dar la libertad a los oprimidos, el amor a todos los cautivos. Y entonces va y se sienta y desde la sede, todo el mundo tiene los ojos fijos en él, les dice estas palabras. Hoy se ha cumplido este texto bíblico. Y entonces todos están así, pendientes de qué es lo que les va a enseñar. Pero llega alguno que siempre se tira en la fiesta y dice, óigame, pero ese no es el hijo de José, el carpintero.
¿Y él de dónde está sacando pues como toda esa sabiduría? Eso es como bobada. ¿Ustedes qué están haciendo ahí? Vámonos. Y entonces todos comienzan a murmurar. El Señor, que se da cuenta, inmediatamente les dice, bueno, ahora me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué no haces aquí los milagros que has hecho en Cafarnaúm? Cafarnaúm era de las ciudades de aquel entonces que estaban en torno a Jerusalén, la que tenía más descomposición social, donde más pecados se cometían, más prostitución había y más desórdenes sociales. Y allá el Señor había hecho milagros, mientras que en Jerusalén no había podido hacer ni uno. Entonces les cuenta la historia de la viuda de Sarepta y de Naamán el sirio, que en tiempos del profeta Eliseo, que fue un profeta muy portentoso en signos muy evidentes, habían muchas viudas y no fue enviado el profeta Eliseo a ellas en Jerusalén, sino a la viuda de Sarepta en la región de Tiro y Sidón. O sea, no pertenecían al pueblo elegido, al pueblo escogido. Y por si les quedaba duda, les pone el ejemplo de Naamán el sirio. En tiempos del profeta Eliseo, la lepra, la enfermedad de la lepra era muy común. Y los leprosos eran así, muchísimos, pero no fue enviado a sanar, sino a Naamán el sirio. Y entonces cuando el Señor les dice eso, como ellos son extranjeros y no pertenecen al pueblo, inmediatamente ¿qué hicieron? Les dio rabia, porque el Señor les cantó la tabla. ¿Qué les quiso decir ahí? Que esos dos personajes, la viuda de Sarepta y Naamán el sirio, que no pertenecían al pueblo escogido, tenían más fe que el pueblo elegido, que los hijos que Dios había escogido como sus hijos. Entonces, por eso les da rabia y por eso lo van empujando. Sacan de la sinagoga y lo llevan hasta el monte donde lo pensaban tirar a rodar y hacerlo morir. Hijos, ¿cuál es el mensaje para nosotros hoy en este texto bíblico? Hijos, ¿será que Dios ha querido muchas veces realizar el milagro que tanto le has pedido en tu vida y no ha podido? Porque te falta fe. Porque todavía tú no has preparado tu casa, tu vida, para que el Señor pueda entrar en ti, sembrar la palabra de Dios y comenzar a germinarla para que alumbre e ilumine a todos los que tú tienes que ir evangelizando ahora que vamos de camino. Es ahí donde tenemos que pensar cuántas veces nosotros hemos desconocido la gracia que Dios ha derramado en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, en algunos miembros de la comunidad parroquial, del grupo o del trabajo o del estudio, y me burlo de ellos diciendo sencillamente, pues es que usted es un pecador y cómo me va a venir a hablar a mí de gracia y santidad. Hijos, todos hemos fallado y no tenemos derecho a una conversión. Si todos hemos fallado, si todos llevamos la fragilidad del pecado en nuestro ser, hijos, no tenemos la oportunidad de levantarnos cuando caigamos. Si el mismo Señor Jesús nos ha invitado a que nos arrepintamos y cambiemos de vida. Queridos hermanos, que estos dos textos bíblicos, no hemos tomado la lectura de San Pablo, que es preciosísima sobre el amor, pero al menos la primera lectura y el Evangelio
queridos hermanos, nos dan el mensaje para seguir construyendo nuestra vida de rodillas ante el Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.